Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que denomino actitud de servicio. Y vamos a iniciar viendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, donde dice: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Verso 7. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Fíjese qué tremendo lo que estamos leyendo. La escritura nos enseña que iba David con toda la casa de Israel, ¿verdad? Danzando delante del Señor, con esa alegría, con ese gozo. Pero ocurre un suceso terrible donde dice que el Señor hirió ahí, ¿verdad?, a este Usa, el cual cayó muerto junto al arca de Dios. Y dice la escritura que por aquella temeridad. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Usa? ¿Qué fue lo que hizo Usa como para que el Señor, ¿verdad?, se encendiera su furor? Dice, se encendió. Simplemente si hubiera sido que Usa simplemente quisiera tocar el arca porque se estaba cayendo, pues no creo que sería tanto la temeridad, porque Dios mismo vería, ¿verdad?, que realmente lo que quería él era cuidar el arca o de alguna manera proteger de que se fuera a caer. Pero cuando veamos al original, al hebreo, nos damos cuenta realmente la simbología que se usa, ¿verdad?, tanto en los nombres, en estas porciones, como en algunas palabras que nos dan un secreto exacto de lo que es este mensaje de parte de Dios, que está escondido en estos versículos. ¿Qué es lo que el arca puede provocar o causar en nuestra vida? Por una parte, nosotros podemos, ¿verdad?, ser bendecidos, prosperados, alcanzar grandes victorias en Dios, como la escritura nos enseña, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, cuando iba a una batalla y llevaba el arca con ellos, Dios les daba grandes victorias. Y obviamente el fluir que había, porque usted recordará que la mayoría de ocasiones que llevaban el arca, pues iban cantando, iban danzando, iban con grandes gritos de gozo y alegría, y en ese mismo fluir pues estaba la presencia de Dios. Pero también aquí nos enseña algo terrible, que se encendió el furor del Señor contra Usa, ¿verdad?, por aquella temeridad. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue esa temeridad? ¿Qué fue lo que hizo? Y cuando en nosotros buscamos la palabra temeridad en el hebreo, ¿verdad?, shahal, es la palabra que se usa, se refiere a una desviación, a una mentira, a un engaño. Es decir, que no solamente Usa quería tocar el arca para protegerlo, sino quería desviarlo, quería, en otras palabras, guiarlo hacia el camino que él quería. Y aquí vamos a entender un secreto muy importante acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, si regresamos al versículo 6, dice que cuando llegaron, esto pasa cuando llegaron a la era de Nacón. Y nosotros buscamos aquí en el hebreo para ver cuál es el significado, ¿verdad?, de la era de Nacón. Bueno, aquí tanto la palabra era como Nacón nos van a dar una enseñanza tremenda acerca de esto. Cuando vemos la palabra era, se refiere a un lugar liso, y cuando habla la palabra Nacón, usted lo puede buscar ahí en el diccionario Strong para que vea que no estoy inventando estas definiciones. Está hablando de un lugar preparado. Eso quiere decir Nacón, preparado. Y era en el hebreo, le vuelvo a repetir, quiere decir liso, algo como en inglés que se dice smooth, algo muy liso, como un piso que está muy liso, como si estuviera pulido. Ahora, obviamente
que si nosotros caminamos o si unos bueyes, como dice aquí que lo llevaban los bueyes, si los bueyes caminan en tierra, pues para ellos es un camino más firme, aunque haya piedras o aunque haya un poquito de dificultad, pero ese es el camino en el que ellos pueden andar. Pero un camino liso, un camino preparado por el hombre, pues obviamente no. Ahora fíjese esto. La palabra usa o el nombre usa quiere decir mi fuerza. Cuando Dios dice no es por tu fuerza, es con mi Espíritu Santo, no es por la fuerza que tú vas a lograr las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que quiera caminar en un camino preparado, pero refiriéndose a un camino de hombre, a un camino liso, donde no caminas en tierra ni en piedras ni nada de eso, es decir, no una vereda donde puedes encontrarte tierra, lodo, piedras, no, sino un camino liso, preparado. Por eso la palabra nacón quiere decir preparado, un camino que el hombre ha preparado por su fuerza. Por eso fue Usa el que extendió su mano. Y le vuelvo a repetir, Usa quiere decir mi fuerza, aquel que dice por mi preparación, por lo que yo he preparado, eso liso en lo que yo puedo caminar, por mi fuerza, por mi habilidad, por mi capacidad, por lo que yo puedo. Y Dios dice todo lo contrario. En su palabra Él dice, no es por tu capacidad, no es por tu fuerza, sino es con mi Espíritu Santo. Por eso qué terrible, hermano, que cuando este Usa extiende su mano al arca del Señor, dice que Él la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pues obviamente iban a tropezar si ese lugar parecía un camino como si es para patinar en este tiempo, como si fuera un camino muy liso, y si usted le echa agua a ese camino, ¿qué es lo que pasa? Se va a resbalar muy fácilmente. Sabe que los siervos cuando caminan en un camino de hombres fácilmente tropezarán, porque Dios no desea un camino así, un camino liso como el donde llevaron el arca en este momento. No, Dios desea un camino de tierra, de piedras, que te forza a ti a aprender a caminar, a tal vez a meter tu pie ahí entre la tierra, entre las piedras. Va a ser más difícil, pero va a ser de edificación, te va a ser de enseñanza, te va a ser firme, fuerte, tus pasos van a estar firmes, tus pasos van a estar, pero imagínese caminar en un lugar liso. Imagínese que tuviera poquita agua ese lugar liso y no se puede caminar bien, se resbala uno, se tropieza uno. Por eso dice que los bueyes tropezaban. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el hombre quiere preparar un camino para que los siervos lo caminen. El hombre quiere preparar, por eso se llama nacón, quiere decir preparar, quiere preparar algo liso donde el hombre pueda caminar como diciendo, es por mi fuerza, Usa, es por lo que yo sé, es por lo que yo entiendo. ¿Sabe qué tremendo, hermano, no entender que las cosas son por la presencia de Dios? Por eso qué tremendo que cuando David él iba alegre con toda la casa de Israel, con toda clase de instrumentos, dice ahí la escritura, que iban danzando, hermano, estaban alegres por esto. Pero qué terrible cuando en el camino podemos llegar a un lugar donde ya no, por eso dice, cuando llegaron a la era de Nacón. Qué terrible cuando nosotros llegamos a un momento en nuestra vida, hermano, donde ya no hacemos las cosas por la guianza del Espíritu Santo, cuando ya no le pedimos, Espíritu Santo, enséñame, guíame, muéstrame, porque recuerde que hay en el arca la revelación, el pan, el maná del cielo, hermano, la revelación de Dios, la autoridad de Dios, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, hermano, que es la palabra escrita. Pero muchas veces ya no buscamos eso, buscamos, hermano, en lo que el hombre ha preparado, lo que el hombre ha alisado, lo que el hombre dice, por mi fuerza lo he logrado, lo he alcanzado. Si estudiamos la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta cómo Dios estuvo en contra de eso exactamente, cuando, hermano, los rescató con los 300
hijos, cuando los rescató en muchos momentos, hermano, que fue algo increíble, les decía, para que después no vayas a decir que con tu fuerza tú lo lograste. Hermano, pero sabe, muchas veces hemos llegado a esa era, hemos llegado a ese camino liso, a ese camino preparado, pero no por Dios, sino por el hombre. Y nosotros muchas veces estamos caminando por él y ahí tropezamos, porque no es un camino donde Dios quiere que caminemos. Además de esto, ¿qué le pasó a Usaí? Se murió. Dios lo hirió, hermano, y dice que por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca. ¿Sabe qué terrible? Cuando Dios dice, bueno, ¿quieres caminar tú por ese camino que tú piensas? Sí va mi presencia contigo, pero tú quieres dirigirla. Tú quieres, por eso, Usa cuando quiso dirigirla, si usted revisa ahí el original, se va a dar cuenta que por aquella temeridad, cuando él puso su mano, lo que quería era, busque la palabra para que usted vea en hebreo, dice que él quería desviar el arca, es decir, yo no puedo decir, Espíritu Santo, tú ven conmigo a donde yo quiero ir. No, Espíritu Santo, no hagas esto, no hagas aquello. No, Espíritu Santo, tú vas a hacer y vas a ir a donde yo quiero que vayas y vas a hacer lo que yo diga. Hay mucha gente hoy en día que se ha equivocado con este pensamiento, hermano amado, porque no sería mejor decirle, Espíritu Santo, guíame, enséñame, muéstrame a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, qué es lo que tú quieres. Pero hoy en día, hermano, qué terrible que caigamos en ese error o que haya gente que caiga en ese error de decir, yo usa mi fuerza por lo que yo tengo. Pero fíjese, vamos a continuar, dice el segundo libro de Samuel 6:8, dice, y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Verso 9, y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? Ya causó miedo, causó un temor de cómo voy a hacer yo esto. Ahora, hay un lado positivo, hermano, también de que tocó el arca y murió, porque eso es lo que exactamente Dios quiere, que muera en nosotros todo carácter negativo, todo comportamiento erróneo, todo pensamiento malo. Si tú tocas la presencia de Dios, ten por seguro que te va a ayudar para morir en la carne, para morir en los caminos del hombre, para morir en esa era de Nacón, en ese camino liso que el hombre piensa que es camino de vida, pero su finalidad es muerte, hermano. Por eso ahí pereció y fue llamado ese lugar Pérez Usa, ¿verdad? Pero David reconocía su error, su pecado, y él decía, ¿cómo ha de venir? Si a este lo fulminó, no, imagínense qué va a hacer conmigo. Pero dicen en el verso 10, de modo que David no quiso para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Obed-Edom. Y vemos aquí la diferencia. ¿Por qué es que se llama este pequeño pensamiento, hermano? ¿Por qué es que se llama, me regreso para que lo vea, actitud de servicio? Vamos a ver los dos nombres diferentes aquí. Usa, que quiere decir, hermano, mi fuerza, pero también Obed, que quiere decir siervo. ¿Qué es el que dice, no es por mi fuerza? O el que dice, aquí estoy como tu siervo. ¿Cómo queremos ser nosotros delante de Dios, delante de la presencia de Dios? Aquel que dice, yo soy fuerte, Señor, yo soy fuerte. O el que dice, aquí estoy como tu siervo, háblame, Señor. Y entonces dice la escritura en el verso 11, estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo, dice 3 meses, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Pues aquel que toma esa posición de siervo, ese nombre de siervo, hermano, el Señor te va a bendecir. Ahora dice aquí que 3 meses, porque representa que no solo te va a bendecir en lo material, sino en lo espiritual y en lo del alma. Dios te va a bendecir en cada área de tu vida. Por eso es que son 3 cosas las que están ahí dentro
dentro del arca, hermano, que te va a ministrar en el sentido material, en el sentido del alma y en el sentido, hermano, del espíritu. Y Dios bendijo a este Obed Edom. Y Edom sabemos que viene de la palabra también Dan, ¿verdad? De sangre o de rojizo. ¿Qué quiere decir esto en el sentido espiritual? El siervo de la sangre. ¿De qué sangre? De la sangre del Cordero de Dios, hermano. Que nosotros somos siervos por esa preciosa sangre. Pero, ¿sabe? Por eso qué importante de analizar nuestro comportamiento. ¿Nos estaremos comportando como un USA que dice es por mi fuerza, es por mi capacidad, es por lo que yo puedo hacer? ¿O nos estaremos comportando como un Obed, como un siervo, como alguien que verdaderamente quiere agradar el corazón de Dios? Y esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Como hijos nos comportamos como Usa o como un Obed, como alguien que dice, nah, yo voy a hacer lo que yo quiero, o como alguien que toma el corazón de siervo y dice, aquí estoy para servirte. Pero sabe la naturaleza humana misma, como muchas veces no quiere hacer lo que le piden. Por naturaleza nos rebelamos y no queremos hacer aquello. Pero qué tremendo cuando Dios transforma nuestro corazón. Por eso qué tremendo cuando este Usa tocó el arca, ahí murió, hermano. Qué tremendo que cuando la presencia de Dios está en nosotros, pueda hacer morir lo terrenal en nosotros, pueda hacer morir alguna cosa en nuestra vida que no agrada a Dios. Por eso qué importante decirle, Señor, que tu presencia esté conmigo, pero que no quiera yo por mi fuerza decirle, ven para este lado, Espíritu Santo, ven para este otro lado, no, sino decirle, Espíritu Santo, ¿a dónde vamos a ir? Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga hoy? Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo diga? Hermano, tener esa alianza plena en nuestra vida, porque cuando vino, hermano, el Espíritu Santo, dice la palabra, recibiréis poder. Y ese poder, hermano, tremendo de la palabra, ese poder de la autoridad, ese poder de la revelación del cielo, hermano, esas tres cosas que nos bendicen en cada área de nuestra vida. Hermano, qué importante tenerlo, pero qué importante usarlo para lo que es, porque mucha gente pudiera querer usar la revelación para otras cosas, no como ese maná, hermano, un pan del cielo que trae la revelación y que es para edificación. Pero muchas gentes quieren usar la revelación para otras cosas, como diciendo, Señor, revélame qué números son las de la lotería, qué números son para ganarme, Señor, la lotería, para ganarme, Señor, todas esas millonadas. ¿Y para qué las quieres si ni siquiera en lo poco somos fieles a veces? Ni siquiera en lo poco, hermano, somos fieles. Fíjese qué tremendo, a veces la gente quiere usar la autoridad, esa vara de Aarón, esa autoridad que reverdeció para otras cosas que no son lo que Dios quiere. Sí, imponemos autoridad a la gente, le imponemos autoridad a la esposa, a los hijos, hacemos tantas cosas con esa autoridad en lugar de usarla en lo que realmente Dios quiere. Usar la escritura como Dios quiere. Hoy en día hay mucha gente que dice que es como usa por mi fuerza. No, es que aquí dice la palabra. No, es que aquí esto, la palabra, simplemente para pelear, para argumentar, para discutir, cuando la palabra debe de ser para edificar, para consolar, ¿verdad? Para exhortar, hermano amado. Entonces, qué importante tener esa actitud de servicio. Esa fue la diferencia entre Usa y Obed-Edom, hermano, en que Usa por su fuerza, por ese lugar preparado, por esa preparación, por ese camino liso que quería ir y quería dirigir o desviar el arca a otro lado, a donde no era, obviamente. Y usted, si lo busca en la palabra hebrea, se dará cuenta, ¿verdad? Y también Obed, por otro lado, que el arca llegó a su casa, llegó la presencia de Dios a su vida y él la recibió con gusto, la recibió y Dios lo bendijo
a él y a toda su casa, como dice aquí la porción, hermano amado. Y fíjese, por eso sigue diciendo la escritura en el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Mire, lo bendijo a él y no solo a él, dice, y todo lo que tiene. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y sabe, hermano, cuando la presencia de Dios está contigo, no todos te van a aceptar, no todos te van a ver con ojos lindos, hermano, no todos, perdón, te van a ver con esos ojos de amor, no, hermano, hay gente que no te va a querer. La escritura dice que cuando David llegó a este lugar, hermano, Mical lo vio y lo menospreció. Pero sabe, hermano, lo más importante es tener la presencia de Dios, es tener, hermano, ser llenos de Él. Pero aquí es donde está la diferencia. Me voy a comportar como un USA, como es, yo tengo la presencia de Dios, yo soy fuerte. O de tener una actitud de siervo Obed, de decir la presencia, tú reconoces que está contigo, pero no está contigo para que te vean, no está contigo para que tú seas visto o para que tú la quieras guiar, no va a ir a donde tú quieras. Hermano, tú vas a ir a donde quiera la presencia. Recuerde que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no el pueblo de Israel decidía dónde iban, no, esa nube, hermano, y esa columna de fuego, cuando se levantaban y empezaban a caminar, el pueblo tenía que seguirlo, el pueblo tenía que obedecer, hermano. No decía el pueblo, no, hoy nos quedamos aquí y vamos a caminar para este otro lado, me parece mejor. No, ellos caminaban hacia donde los guiaba la nube y hacia donde los guiaba, hermano, la columna de fuego. Y el Espíritu Santo de la misma manera, hermano, nos va a guiar a donde tenemos que ir. Pero aquel que piensa como usa es el que dice por mi fuerza. Sí, la presencia de Dios está conmigo, pero es porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo no, hermano. Nosotros no somos merecedores, hermano. La presencia de Dios viene, hermano, a nuestra vida simplemente porque Dios así ha querido, porque Dios así le ha placido, hermano. Y agradezcamos a Dios por esto. Pero qué importante tener esa actitud, hermano, de Obed, de siervo, de servir. Cuando tienes esa actitud de servicio, dice la escritura que Dios lo bendijo a él y todo lo que poseía, los que estaban a su alrededor los bendijo. Porque ciertamente esta es la bendición de Dios, hermano, la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces fue que David se alegró y dijo, sí, pues así sí me la llevo, ¿verdad? Tal vez esperaba viendo, no vaya a ser que se vayan a morir otros, no vaya a ser que otros vayan a morir, no, mejor lleven en la casa de Obed-edom. Lo que no sabía David era que no era, hermano, por esa cuestión usas el sentir o la intención de usa, pero la palabra, hermano, nos enseña la actitud tanto de Obed como siervo, como la actitud de Usa, hermano, como pensando que es por su fuerza, por lo que se prepara, por el camino que se piensa que se tiene que llevar el arca, y no es así. Es que en cada momento debemos decirle, Señor, enséñame. Por eso ya cuando David la llevó, hermano, a su ciudad, dice la escritura que caminaban, ¿verdad? 7 pasos y ofrecían un sacrificio y le decían, y obviamente buscaban esa dirección, esa aprobación de Dios, hermano, que es lo más importante en nuestra vida, la aprobación de Dios, no de los hombres, hermano, sino la aprobación de Dios. Así que yo espero que este pensamiento de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invito que si no te has suscrito al canal, te suscribas, que compartas este pensamiento de la palabra también con tus seres queridos, con alguna persona que conozcas, ¿verdad? Si nos quieres seguir en las redes sociales, también ahí en otros videos damos la información, o si quieres dar alguna donación para el ministerio, también de
igual manera ahí damos la información. Así que Dios te bendiga y a los tuyos. Y mi deseo es enteramente, ¿verdad?, que todos nos analicemos frente a la palabra, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra. Confrontarnos, ¿verdad?, ante la palabra y ver si realmente estamos teniendo una actitud de usa de mi fuerza, de hacer las cosas en mi fuerza, o un comportamiento de obed, una actitud de servicio, de servir al Señor con alegría, de hacerlo para Él, todo lo que hagamos sea para el Señor. Así que Dios te bendiga y a los tuyos, y mi deseo es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hasta la próxima y shalom.